Y quiero presentarles a ustedes a nuestro hermano Luis Morales. Mis bendiciones. ¿Cuántas mujeres estuvieron anoche? ¿Cuántos hombres estuvieron disfrazados anoche? Eso ya no es de Dios, ¿verdad? Ay, 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 ¿con qué nos está tocando luchar en estos días a nosotros? Bueno, hace un tiempo atrás estuvimos en el evento que se tuvo de Multiply. Una serie que yo prediqué hace unos años atrás, que se llamó ¿Cómo se metió la araña? Y se la comenté al pastor Jorge y habíamos quedado de predicarla, pero cuando ya nos metimos en el asunto de Multiply, le dimos por otro lado. Pero hoy quiero predicarle parte de lo que es esa serie. Se llama ¿Cómo se metió la araña? Quiero invitarle a que lea conmigo un versículo y después podemos sentarnos y vamos a elaborar. Dice la palabra del Señor en Proverbios 30:24: 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Y después Proverbios 30:28 dice: y la araña que se puede agarrar con las manos, pero está en los palacios de los reyes. Siéntese. Las arañas son interesantes. No sé si le pasa a usted, pero de repente, por mucho cuidado que usted tenga en la casa, en una esquina por allá de repente aparece una telaraña y uno dice, ¿cómo rayos se metió la araña? Y quiero usar ese ejemplo para llevarlo a usted a entender un poco que así como las arañas son astutas para meterse en zonas privadas, se meten hasta en los palacios de los reyes, las arañas. Así también es de astuto el pecado para meterse en nosotros. Por ahí va a ir la cosa. No se trata de un gigante que te va a destruir, se trata de una pequeña araña. Así comienza el enemigo a minarnos poco a poco y de repente nos damos cuenta que nuestro terreno está minado y el diablo comienza a hacer de las suyas. Y quiero hablarles sobre el caso de Saúl. Saúl fue un hombre al que Dios llamó y lo llamó. La palabra lo describe, dice que era un hombre alto, guapo, o sea, tenía ciertas características que cualquier humano consideraría para votar por alguien, ¿verdad? ¿Ha visto usted que la mayoría de presidentes tratan de poner uno que no sea feo, ¿verdad? Siempre buscan a alguien ahí bastante parecido para que represente al país, sin darse cuenta qué es lo que lleva adentro. Y el caso de Saúl es bien interesante, porque Dios tuvo misericordia de él, porque él no calificaba en base a sus descripciones internas. Dice 1 Samuel 15:2, así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niñas de pecho, y bueyes como a ovejas, camellos como asnos. O sea, Dios le dice, ve y destruye a Amalec por completo, que no queden ni rasgos de esa nación. Quiero llevarlo un poco. ¿Se recuerda usted cuando Moisés sube al monte a orar y le levantaban las manos? Y dice que cuando él bajaba las manos, Amalec avanzaba, y cuando él levantaba las manos, Israel avanzaba. ¿Se recuerda de esa historia? Bueno, ese es el mismo Amalec del que le voy a hablar, porque 300 años después
Dios decide arreglar cuentas con Amalek. 300 años. Y encomienda la tarea nada más y nada menos que a Saúl. Saúl tenía un ejército tremendo, como 200 y pico mil personas, soldados para ir a atacar a Amalek, pero no importaba la cantidad del ejército, sino cuáles eran las intenciones que él tenía. Dios lo manda y en vez de él ir a acabar con todo tal y como Dios se lo dijo, él hizo lo contrario. Quiero dejarle 4 cositas bien importantes, porque aunque esto habla de allá, bien atrás, habla de una araña, habla de todo esto, a dónde lo quiero llevar es cómo nos va a nosotros en nuestra relación con Dios. Lo mismo que le pasó a este hombre, a este rey Saúl, nos puede pasar a nosotros en nuestra relación con Dios si nos descuidamos. Lo primero que quiero que entienda usted es que cada uno de nosotros tenemos un llamado. Mire al que está a su lado. Esa persona, mire al que está a su lado. Esa persona que usted tiene a su lado tiene un llamado. Tiene un llamado. Y si esa persona que usted tiene a su lado hiciera lo posible por entender su llamado y comenzar a tomarlo en serio, dentro de 10 años sentados ustedes en las mismas sillas y yo le dijera, mire al que está a su lado, wow, qué diferencia. Pero a veces nosotros no agarramos el llamado en serio. Podemos pasar 20 años sentado al lado del mismo y mirarle la cara a ver, y va a seguir siendo el mismo, porque nosotros no tomamos el llamado en serio. Y eso es algo bien importante en las cosas de Dios. Dios no nos ha llamado para que calentemos sillas. Dios nos ha llamado para avanzar. Ese avance que están haciendo de abrir esa iglesia en Los Ángeles, eso es de Dios. Eso hay que apoyarlo, porque el reino de Dios tiene que crecer. Amados hermanos, el mundo musulmán se comió a toda Europa. Ya literalmente hay entre un 60 y un 65% de musulmanes en cada país de Europa. Estamos hablando España, Italia, Alemania, Holanda, todos esos países ya están minados por el Islam. Pero usted no sabía que aquí en Los Ángeles hay más de 600 mezquitas ya. Y así va avanzando, y va avanzando, y va avanzando, al grado de que si llegamos a Centroamérica, la cuna del Islam en Centroamérica está en El Salvador. Se han abierto 9 mezquitas desde que la familia Bukele tomó control del país y sigue avanzando. Acaban de inaugurar una en Guatemala, la misma familia en Guatemala. Esto está serio y la única manera que nosotros vamos a contrarrestar esto no es como ellos lo hacen, de agarrar un fusil y matar a los que no creen como ellos. Nosotros vamos a ganar llevando este evangelio a la gente y que conozcan a Cristo y que se entienda que Cristo no es lo mismo que Muhammad. Jesús nos llama a la paz, Jesús nos llama a crecer, Jesús nos llama a ser diferentes, a no practicar el pecado. Es muy diferente. Entonces, lo primero que usted tiene que entender es su llamado. ¿Cuál es el llamado de Saúl? Bueno, Dios lo llama a ser rey, pero en este caso su llamado es ve y acaba con Amalek. ¿Cuál vendría a ser el llamado para nosotros? Ve y acaba con el pecado que tienes en el segundo piso, en el piso de abajo, en la colonia, acabar con el pecado. ¿Cómo acabamos con el pecado? Pues hablándoles de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjese que a este hombre lo mandan y resulta que él, en vez de matar a todo mundo, dejó vivo al rey. Y de repente lo va a visitar Samuel y dice que escuchaba el balido de las vacas y le dice Samuel, oye, ¿qué es eso? Y le dice, sí, le dice, es que no sé, como que vi las vacas muy bonitas y como que decidí quedármelas para sacrificárselas a Jehová. Hablando está Samuel con él cuando de repente sale el rey, ¿verdad? Y buena mañana, ya que le tenía hasta un capuchino preparado. Y dice Samuel, ¿qué rayos es eso? ¿Cómo pudiste dejar vivo al rey de esa nación? El mandato era otro.
Y así nos pasa a nosotros. A veces Dios nos manda a acabar con algo en nuestra vida y nosotros lo seguimos contemplando. Dios nos dice: acaba con eso, eso no me agrada. Y tú sigues haciendo amistad con esa maña que a Dios no le agrada. Y eso termina acabando con nuestro llamado. Entonces, la segunda cosa, y esto es bien importante, entienda que tiene usted un llamado. Entiéndalo. Pero también entienda que todos nosotros tenemos grietas. Grietas son pequeñas aberturas que a Dios no le agradan. Y es tarea de nosotros ir eliminando esas grietas, esas cosas que a Dios no le gustan. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra sincera? La palabra sincera viene de los tiempos griegos que hacían vasijas. Y los que hacían vasijas, adentro, cuando la vasija la metían al horno y la probaban y goteaba agua, por dentro le metían cera. Y la llevaban al mercado, y las que tenían cera eran más baratas. Entonces la persona que iba a buscar una tinaja decía: ¿tienen tinajas? Sí, aquí tenemos. ¿De qué quiere? ¿Sin cera o con cera? Y de ahí viene la palabra sincera. Y la gente que quería ahorrar, pues se llevaba una con cera, pero la mayoría de la gente compraba las sinceras. Y de ahí viene esa palabra. O sea, nosotros, para ser sinceros, quiere decir que en nuestro interior no tenemos ningún tipo de cera tapando nuestras grietas para que la gente no se dé cuenta. Primera de Samuel 15:4 dice: entonces Saúl convocó al pueblo y los contó, y ahí está la gran cantidad de ejército que tenía Saúl. Pero no importa que el hombre llevara 200,000 soldados, cuando tú tienes una grieta en tu interior, ya la llevas de perder. No importa lo lindo que sea tu llamado, si tú no erradicas las grietas de tu vida, tarde o temprano vas a caer del evangelio. Tarde o temprano el enemigo te va a tender una trampa y vas a caer en ella. Dice el verso 15 capítulo 15 de Primera de Samuel, verso 8, dice: capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Destruyó a todo el pueblo, no destruyó el ganado, ni quiso destruir a el rey. Pero Saúl dice: y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Este es un serio problema. Nosotros no tenemos problema para acabar con mañas en nuestra vida, que son cositas que de todas maneras, ¿verdad? Eso, pero hay cosas que cuesta soltarlas. Hay prácticas que no es fácil dejarlas ir. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Ahora quiero que vaya entendiendo usted que cuando él perdona a Agag y viene Samuel a visitarlo, Samuel acabó con Agag. Lo agarró a puñaladas y terminó matándolo, dándole a entender a Saúl que las malas prácticas, las malas mañas, las cosas que no agradan a Dios, no podemos andar contemplándolas. Tenemos que acabar con ellas. Ahora, ¿qué hábito, qué fantasía, qué pasión desordenada maquinas tú cuando sales de la iglesia? Cuando estás a solas en tu casa. Usted puede hablar en lenguas, usted puede predicar, cantar, liderar, servir en algún privilegio, pero allá en una esquina dentro de ti hay una araña que tienes que matar. Si no la matas, la araña te va a terminar matando a ti. Hay oraciones que no se pueden hacer frente a la gente. Mira, tú tienes que estar en una posición que tú puedes venir aquí al frente y gritarle a Dios: Padre, quita este pecado de mí. Mira, Señor, que yo a veces escojo más ir a trabajar que ir a la célula, ir a la iglesia, ¿verdad? Y puedes gritarlo, pero eso nadie va a decir. Va a decir: qué sincero está haciendo el hermanito. Pero imagínate: Padre, mira esa amante que tengo, que no la quiero soltar.
Ahí se acabó tu reputación. Entonces, póngase a pensar usted, ¿qué cosa usted está escondiendo que si pasara al frente a gritarle a Dios su pecado, usted no la pudiera decir porque todo mundo dijera, uy, y yo creí que era pastor, uy, yo creí que era líder? Póngase a pensar. Yo no vengo a decirle cuál es su problema, yo creo que usted lo sabe. Ahora, tenemos el llamado. ¿Cuál fue la número 2 que le dije? Las grietas. Y el problema es que el que tiene grietas tarde o temprano se va a revelar. Se le va a revelar. Y llega el momento en que la grieta de Saúl se reveló. Dice, seguramente este hombre llevó a su casa al rey. Dijo, mira mis aposentos, pasa a la cocina, prepárennos ahí algo de comer. O sea, lo recibió como un amigo. Y eso a Dios no le agrada. Ahora, la pregunta que le quiero hacer a ustedes, ¿qué cosa usted está tolerando que a Dios no le agrada? ¿Qué cosa está usted aprobando que Dios le dijo que Él desaprueba esa cosa? Póngase a pensar. Esas son las arañas que a veces el enemigo mete en nosotros. El enemigo de Dios es el invitado de Saúl. ¿Ah? ¿Qué cosa Dios detesta que es tu invitado de honor dentro de ti? Que se ha apoderado de un pedazo de tu vida. Que eres capaz de cualquier cosa con tal de no dejar eso. Entonces, lea conmigo 1 Samuel 15:11 dice, le dice Dios, me pesa haber hecho rey a Saúl. Quiero que se ponga a pensar usted, este es Saúl del que estamos hablando. Pero ¿qué tenemos nosotros dentro de nosotros que Dios te haya llamado a ser líder de una célula, que Dios te haya llamado a ser un supervisor, a ser un pastor, y que allí tranquilo te disfrazas bien cuando pasas al frente, manejas bien el púlpito, manejas bien el instrumento, si es que eres músico, cantas bien, agarras bien el micrófono, sabes arrugar la cara como se debe de arrugar? O sea, ya aprendiste. Pero dentro de ti hay una araña. Y dentro de ti hay algo que Dios desaprueba. Y Dios en el cielo quizás está diciendo, ese que está al frente, yo desapruebo de él. Me arrepiento haberlo llamado al ministerio. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Ahora, lo que Dios dice es, ama lo que yo amo, no ames lo que yo aborrezco. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. La cuarta cosa es cuando viene el deseo. Cuando ya viene el deseo, ya la persona automáticamente va a cometer el pecado. Y cuando viene el deseo y la persona va a cometer el pecado, no le importan los peldaños que haya escalado en la iglesia. No le importan los peldaños que haya escalado en el ministerio. Lo arriesga todo, mete la pata, comete el pecado. Ya antes pues lo andaba escondiendo, pero después llega, hay que lo sepa todo mundo, si de todas maneras me deleito en eso y no estoy dispuesto a soltarlo. Ustedes quizá no han tenido esas experiencias aquí en la iglesia, pero muchos pastores las tenemos. De gente que uno dice, por el amor de Dios, pero ¿en qué cabeza cabe hacer lo que este hizo? Pero todo comenzó con una grieta. Todo comenzó con una pequeña araña allá, muy adentro. Primera de Samuel 15:12 dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento. Miren lo que anda haciendo el tarado este, hasta un monumento de él está levantando. El gran desobediente, el gran sinvergüenza. Ahora,
Y Saúl sale a recibirlo. Dice, entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Mentira, no lo había cumplido. No había hecho lo que Dios le había pedido. Dice el verso 14, pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas? Ahí tenía guardado su pecado. Verso 16 dice, dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y le dijo, habla. Verso 17, y Samuel dijo, ¿no es verdad, escuche bien, que aunque eras pequeño a tus propios ojos? ¿Sabe lo que le está diciendo Dios a Samuel? ¿No te recuerdas cuando estabas allá solas y te mirabas al espejo y decías, qué ruin soy? ¿Cuándo será el día en que yo pueda llegar a salir adelante y hacer cosas grandes? Y seguramente él concluía, no, es que yo no sirvo para nada. Yo soy un desastre. ¿Quién podrá poner los ojos en mí? Así pensaba Saúl. Eso es lo que el Señor le está sacando en cara aquí. Dios le dijo a Samuel, dile Samuel a Saúl estas cosas. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey de sobre Israel? ¿Qué no te recuerdas cuando cruzaste la frontera? Y en la frontera le dijiste al Señor, voy a servirte por el resto de mi vida. Y cuando ya llegaste y conseguiste un trabajo, ahora ni te recuerdas de las promesas que le hiciste al Señor. Te salvó, otros murieron en el desierto, otros fueron deportados, pero aquí estás tú y ahora estás demasiado ocupado como para servirle al Señor de todo corazón. El Señor, y la cosa es que habían otros, pero el Señor te escogió a ti. Tú nunca pensaste que Dios iba a hacer esto contigo, de que te iba a abrazar y te iba a dar oportunidades en el ministerio. Y ahora lo estás haciendo de mala gana, simple y sencillamente porque hay arañas en tu vida que tú no has estado dispuesto a matar. Y esto es lo peligroso. Lo peligroso es que se pone tan fea la cosa en la vida de Saúl. Avanza el tiempo y ya no es el gran rey Saúl. O sea, cuando tú caes en pecado, las cosas comienzan a ir para abajo. Las cosas comienzan a menguar. Y resulta que años después viene una guerra. Y en esa guerra, 1 Samuel 31:4, dice, entonces Saúl dijo a su escudero, fíjese, hay una guerra y resulta que el Saúl pensaba que la iba a ganar, pero ya Dios ya no estaba con él. Y se enfrenta ante el enemigo y resulta que hirieron de muerte a Saúl. Lo hirieron de muerte y cuando lo hieren de muerte, él está entre la vida y la muerte, aquí en el verso 4. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Verso 5, al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Pero hay otra versión, 2 Samuel, capítulo 1, verso 1, dice, sucedió que después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de la derrota de los amalecitas. Mire, ¿quién está peleando con los amalecitas ahora? ¿Por qué? Porque Saúl no acabó con ellos. Y este problema sigue ya produciéndole daño a David, porque no acabó con lo que Dios le había mandado a que acabara. Cuando tú no acabas con un problema en tu vida, ese problema va a perseguir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y es un espíritu
que comienza a perseguir a toda la familia. Y eso yo lo conozco. Cuando un tatarabuelo cometió un suicidio, el abuelo intentó cometerlo, el hijo intenta cometerlo, y esto perjudica a toda la familia. Y resulta que ahora David está peleando con las amalecitas. Más adelante usted lee la historia de Esther. Al pueblo de Israel habían dictado un edicto de que hay que acabar con todo Israel. ¿Cómo se llamó el que influenció al rey para que dictaran ese edicto? ¿Se recuerda que terminó colgado? Amán. Amán quiere ahora acabar con el pueblo de Israel, quiere acabar con la reina Esther. ¿Y sabe quién era Amán? Un amalecita. Sigue persiguiendo años después el mismo problema. Es que cuando tú erradicas un problema de tu vida de raíz, no va a perjudicar a tus hijos. Hombre, no va a perjudicar a tu esposa, no va a perjudicar a tus nietos, porque tú le pusiste un alto para siempre. Ahora, cuando llega porque hay dos versiones en la Biblia, una de que Saúl se echa sobre su espada, pero hay una versión que hay un tipo que mata a Saúl. ¿Lo ha leído? Dice, David le dijo, ¿de dónde vienes? Déjeme leerle un poquito más atrás. Y sucedió que después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de la derrota de los amalecitas, David permaneció 2 días en Siclag. Y al tercer día, he aquí un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Y al llegar ante David, cayó en tierra y se postró. Mire qué escenas estas, solamente porque el cabezón de Saúl no quiso acabar con un problema. Versos 3 dice, y David le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué aconteció? Y le dice, te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo ha huido de la batalla y también muchos del pueblo han caído y han muerto también. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. ¡Qué escena, Dios mío! Esto todo pudo haberse evitado. Y dijo David al joven que se lo había contado, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que se lo había contado dijo, yo estaba por casualidad en el monte Gilboa, y he aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza, y he aquí que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Verso 7, al mirar él hacia atrás me vio y me llamó, y dije, heme aquí. Y él me dijo, ¿quién eres? Y le respondí. ¿Qué le respondió? Soy amalecita. Verso 9, entonces él me dijo, te ruego que te pongas junto a mí y me mates pues, la agonía se ha apoderado de mí porque todavía estoy con vida. Me puse pues junto a él y lo maté. ¿Quién mató a Saúl? Un amalecita. La misma araña que no pudo matar él en su vida terminó matándolo a él. Y dice, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi Señor. Entonces David agarró sus ropas y las rasgó. Quiero que vea cómo actúa, porque David tuvo una araña en el pasado. ¿Cómo se llamó la araña de David? Betsabé. Fue capaz de quitarle la mujer a Urías Eteo, pero después David se enderezó. Le costó difícil, terminó perdiendo el primer hijo de Betsabé. Lloró, se vistió de luto. ¿Qué no sufrió ese hombre por esa araña que había permitido en su vida? Y finalmente la erradicó. Y quiero que vea
cómo David fue, después de que tomó la decisión de ya no seguir cometiendo los mismos errores como el error que había cometido, mandando a matar a Urías Eteo y robándole la mujer a este hombre. Quiero que vea cómo actúa David aquí en el verso 11. Entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Verso 13, dijo David al joven que se lo había contado: ¿de dónde eres? Y él respondió: soy hijo de un extranjero, soy hijo de un amalecita. Quiero que entienda una cosa: no haber matado la araña le costó a Saúl su reino. Ya no, Dios lo destituyó del reino. Perdió su ministerio, perdió su vida, perdió a su familia. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar nosotros por no deshacernos de aquellas prácticas que no le agradan a Dios? Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestras esposas. Mujeres, cuidemos a nuestros esposos. Líderes, cuidemos nuestros ministerios. Mucha gente no se está convirtiendo al Señor, no porque Dios no es grande, no porque Jesús no dio su vida por nosotros, es porque damos mucho mal ejemplo. Y la gente dice: para ser cristiano como él, ¿para qué? David no se complicaba la vida. Mire lo que hace David en el verso 15. Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo: ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. David dijo: al diablo con estas arañas, ya me picó una, ya me mordió una y no me va a seguir mordiendo. Tenemos que aprender de nuestras experiencias. Si usted vio que alguien a su lado cayó, no espere usted caer para poder experimentar cómo se siente una caída. Aprendamos de los errores de los demás. Yo siempre le digo a la gente que hay tres tipos de personas. Está el inteligente que aprende de sus errores, está el sabio que aprende de los errores de los demás, y está el burro que no aprende de ninguna manera. Aprendamos de los errores de los demás. Es más, aprendamos de los errores de los personajes en la Biblia. No les funcionó a ellos, no le va a funcionar a usted. Estas son cosas que tenemos que erradicarlas por completo de nuestra vida. Dijo David al joven, dice, que se lo había contado: ¿de dónde eres? Y él respondió: hijo de un extranjero, hijo de un amalecita. Las cosas que no destruimos nosotros, que a Dios no le agradan, nos van a perseguir, y tarde o temprano nos van a destruir. Póngase de pie. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:27: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. No está hablando de un ojo físico, está hablando de una persona que tal vez tú tienes a tu lado, que la valoras demasiado. Quizá un amigo, un compañero de trabajo, pero tú sabes que es una mala junta, tú sabes que es una mala amistad. Dice el Señor: aunque te duela, córtala. Quizá tengas teléfonos en tu lista de teléfonos, que hay teléfonos ahí que lo único que esas personas quieren es que metas la pata, es que cometas un error, es hacerte un daño. Bórralos. Hay amistades que tienes en las redes sociales, bórralas. Blíndate. Rodéate de gente que quiere lo mejor para ti. Rodéate de la gente que quiere ver una mejor versión de ti en los caminos del Señor. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Verso 30 dice Jesús: y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. El evangelio es claro. El evangelio es muy,
pero muy claro. Yo quisiera hacer un llamado en esta tarde, en esta mañana, perdón. Yo estoy tarde porque vengo de Boston, 3 horas adelantado. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que han estado luchando con arañas. Y no me levante la mano. Simplemente póngase a cuenta con Dios. Identifique el problema y diga: no, yo tengo que soltar esto. Es que anoche estuve pensando sobre esto y ahora este pastor viene a predicar exactamente del problema que estuve pensando anoche dejar. Ya esto es demasiada coincidencia. No me levantes tu mano, simplemente sé transparente con Dios y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que hay cosas en mí que tú desapruebas y que yo apruebo. Ayúdame, Señor, a erradicar todas estas arañas de mi vida que no me ayudan para mucho, sino al contrario, me frustran mi relación contigo, frustran mi ministerio. Te pido perdón, Señor, por haber estado acariciando por tanto tiempo estas grietas que no he querido sanar. Gracias, Señor, por tu perdón. Y gracias, Señor, por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hubiera una persona que no conozca a Jesús, que haya venido varias veces a la iglesia pero que nunca ha tomado la decisión, o que por diosidencia, porque para Dios no existe la coincidencia, llegaste aquí este día y has entendido la palabra, Dios te ha hablado a través de la palabra, Dios te hace un llamado el día de hoy. Si Multimedia me regala Romanos 10:9, ¿qué dice Romanos 10:9? Un versículo sencillo de cómo entregarle nuestra vida al Señor. Que si confesares con tu boca, escucha, confesar con la boca. ¿Qué confieso, pastor? Que Jesús es el Señor. ¿Y qué más hago, pastor? Bueno, cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Y qué va a pasar conmigo, pastor? Eres salvo. Así de fácil. Quiero hacer esa oración y por favor, el que sienta hacerla, hágalo conmigo. Diga conmigo: Padre, hoy confieso con mi boca que Jesús es Señor de mi vida. Y creo en mi corazón fielmente que Dios lo levantó de los muertos. Gracias, Señor, por tu salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele un aplauso a los que hicieron esa oración por primera vez. Declárelo. Seguir a Cristo no es solamente abrir la boca, se requiere que lo demostremos con nuestras actitudes. Sí, Señor.